Continuamos en las cuatro esquinas y vamos a dar las buenas noches a nuestros siguientes invitados, Juan Manuel Morales, ilustrador y fotógrafo, y Gabriel Marín, que es productor y etnomusicólogo. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, porque ya explicar de qué va su trabajo nos daría para una entrevista y media, pero hoy además de a lo que ustedes se dedican, queremos poner un ejemplo gráfico, y nunca mejor dicho lo de gráfico, que es la última investigación, el último estudio que precisamente este día 27 de febrero presentan y que hoy han tenido ustedes la gentileza de bueno, pues adelantarnos un poco en primicia aquí a todos los espectadores de lo que dicen es uno de los municipios cuna de los verdiales. Un estudio en torno a los verdiales que ustedes, bueno, pues lo definen de una forma un tanto, bueno, pues complicada quizá de explicar, porque es una forma multidisciplinar de abordar pues la que es una de las manifestaciones más antiguas a nivel musical de Málaga e incluso del sur de Europa, según dicen, ¿no? Pues sí, tal como ha comentado usted, los verdiales es una de las manifestaciones musicales tradicionales más importantes y más antiguas de la península ibérica. Incluso para muchos es cuna de muchos de los palos flamencos. Entonces por este motivo y para ayudar también a conservar y a promover esta manifestación, pues hemos pretendido abordarla desde una perspectiva multidisciplinar e integrada para, a través de distintas artes temporales y espaciales, pues dar un enfoque que quizás nunca se le había dado a esta manifestación. Por eso lo que hemos pretendido es hacer un estudio etnomusicológico que ha dado como resultado un disco-libro. Bueno, un disco con un libreto con información que hasta ahora nunca se había publicado, sobre incluso de los orígenes, de relaciones con otras manifestaciones musicales de la zona, y evidentemente darle mucha importancia desde una perspectiva cross-modal a nivel de lector y oyente, con información que aportan las imágenes a esta manifestación, sobre todo como manifestación que a veces es una embriaguez, lo que provoca en el que lo escucha es una embriaguez sonora multisensorial. Entonces las imágenes dicen mucho de esta manifestación, las imágenes, el diseño, las ilustraciones, etcétera, etcétera. En otras palabras, esto que yo tengo en mi mano, que parece que es un CD más de los que podemos encontrar precisamente donde cualquiera de las personas que nos ven pueden adquirirlo aquí en Antequera, Discos Sonar, que es la única tienda de discos, entre otros puntos que luego mencionaremos, es una síntesis que consta de audio que lleva pareja a una exposición que será itinerante y además de una colección amplia de fotos e ilustraciones, todo ello para explicar qué nuevas cosas, que son las que más nos interesan. ¿Qué han descubierto ustedes después de ese año y medio de investigación que llevan detrás de esto de los verdiales? Bueno, pues como nuevas cosas, muchas. Es un estudio evidentemente también muy ecléctico, es decir, porque hay muchas informaciones que están dispersas, pero a veces es difícil tenerlas todas juntas, es decir, encuentra pequeños estudios, como usted antes mencionaba, por internet o por distintos. Tampoco hay muchos trabajos, digamos, científicos sobre los verdiales. Entonces sí hemos constatado, aunque es una manifestación de tradición oral, que por distintos datos históricos, pues ya del siglo XI existen datos históricos de que en Málaga algunos musulmanes hablaban de una manifestación que tiene relaciones con los verdiales. Incluso en el siglo XV y XVI, en las actas capitulares de la Catedral de Málaga también se encuentran archivos donde se llamaban las zambras de la olla y de la zarquía para amenizar las fiestas en Málaga. Entonces también incluso ilustraciones de algunos ingleses, vemos cómo esas zambras moriscas utilizan instrumentos similares a los que existen hoy en día, como el violín, antecesores del violín, como las vihuelas de mano. Es decir, una serie de datos que estamos un poco dispersos e incluso otros datos de orígenes que nosotros hemos descubierto y añadimos a este libreto. También es importante recordar las descripciones que hacía en este sentido el poeta sárquico Salvador Rueda, a veces muy olvidado, y describe magistralmente mucho de sus novelas, describe cómo eran las fiestas de verdiales. Y también otra cosa que nos parece muy interesante es la relación y las características comunes que tienen con manifestaciones tan cercanas como los de la comarca de la Subbética. Es decir, en la comarca de la Subbética cordobesa existen manifestaciones que tienen un ritmo base bandolado similar a la de los verdiales de estilos comares, e incluso instrumentos como el violín está también muy presente en estas manifestaciones. Sombreros como los verdiales lo podemos encontrar en aspectos de flores, con similitudes a las culturas mediterráneas en los danzantes de Fuente Toja,
y muchísimas similitudes que a veces te puede hacer pensar si realmente los verdiales tienen verdaderamente la cuna en Málaga o incluso puede venir de la subbética cordobesa, porque incluso el término verdial como tal aparece antes por la zona de Córdoba, por ejemplo la verdial de Lucena, que ahí se pronuncia con la, con el artículo la verdial de Cabra, e incluso si hay autores como Antonio Roldán que hablan mucho de las posibles vinculaciones de estos tipos de fandangos con las moasajas. Entonces, si hay tales vinculaciones, que todavía no se sabe con certeza si existen en su totalidad, pues podríamos hablar de que puede tener un origen también en esta zona de la subbética. Otra cosa también importante es las migraciones que siempre han existido en estas dos comarcas, sobre todo entre la Sarquía y la subbética, migraciones en un momento dado desde la Sarquía a la subbética por cuestiones de recolección de aceitunas, etcétera, etcétera, y también no podemos olvidar que en la Edad Media muchos de los pueblos de la Sarquía se repoblaron con gente de la subbética. Pero usted se está dando cuenta de que está contando cosas que rompen un poco con lo que, bueno, pues parece que ya quedaba como constatado, ¿no? Era categórico, era decir que estamos hablando de una manifestación 100% malagueña, típica de Málaga, y bueno, entiendo que un científico tiene que atenerse a lo que se encuentra, ¿no? Muchas veces la cosa está más global de lo que muchas veces creemos, ¿no? Sobre todo la gente a lo mejor de una mente más conservadora, ¿no? Claro, esto no solo pasa con la manifestación de los verdiales, esto pasa prácticamente con la mayoría de las manifestaciones folclóricas de España. La mayoría de la gente cuando tiene cualquier canción dice, esta canción es de Antequera o esta canción, y luego sale a algún sitio y la encuentra o igual o prima hermana. Es decir, el folclore ha tenido muchas idas y venidas, no es algo que podemos concretar este tipo de manifestación aquí y en el otro sitio no existe. Es decir, hay muchas idas y venidas del folclore y, no sé, concretar o categorizar rotundamente que algo es de un sitio concreto y, por ejemplo, a 2 kilómetros no lo tenía, es un poco complejo de afirmar, sabiendo que estas manifestaciones había muchos movimientos migratorios en aquellos momentos. Uh-huh. Pero es que luego encima, entre las aportaciones que a lo mejor ahí puede realizar Juan Manuel, está lo que antes ha mencionado de la embriaguez y el trance, al que se supone entra, algo que hemos visto muchísimas veces en este canal de televisión, actuaciones de pandas de verdiales, incluso hemos tenido pandas de verdiales aquí en el plató, y se produce eso, ¿no? No sé si a lo mejor se escenifica mucho en los que bailan, pero fundamentalmente en el panderero, ¿no? Nos da la sensación de que es el que más está... Ah, y el platillero, ¿no? Nos da la sensación también de que es el que más se entrega. Y es de eso entiendo que mucho ha podido comprobar en este año de investigación el fotógrafo y el ilustrador, pero lo más curioso es que eso enlaza con una situación de trance en la que hemos visto entrar, pues, a lo mejor incluso a tribus nativas o a gente o manifestaciones antiguas de otros continentes incluso, por lo que nos comentan, ¿no? Bueno, para hacer llegar eso a la gente mediante imagen, no había otra que participar, en cierto modo, de la manifestación, ¿no? Como estando dentro, en medio de los danzantes, de los músicos. Había un trabajo ya realizado por Israel Pérez y por Gabriel, a mí me tocó continuarlo, y bueno, básicamente el trabajo, aparte de lo que se ve, que la ilustración, apostamos por la ilustración, apostamos por la fotografía documental de retrato, para el trabajo fue necesario estar dentro de la manifestación para captar ese trance. Hay fotos en las que, además, ese trance asociado a gente joven resulta tremendamente novedoso para el que tenga un prejuicio sobre el verdial, ¿no? Asociado a nuestros mayores, ¿no? Cualquier joven es capaz de llegar a sentir lo que parece que asociamos a algo muerto, olvidado, pasado, ¿no? Aparte del trance asociado a eso, había que transmitir el sitio, ¿no? El lugar donde se desarrolla esa manifestación, ¿no? Que es un lugar mágico, misterioso y que tiene mucho de lo que Andalucía ha sido, ¿no? A veces parecía que estábamos en Marruecos, ¿no? En esa sarquía malagueña, por esa luz fantástica mediterránea, por esos campos inmensos que parecieran más africanos que del sur de Europa, ¿no? Eso por una, y luego lo documental, ¿no? Cómo abordamos de una manera antropológica, ¿no? Porque hemos querido hacer una cosa rigurosa, un estudio, no más que el tópico el estudio de una manera respetuosa, ¿no? Pues aislando a los personajes, ¿no? Los protagonistas, como un fondo blanco, ¿no? A los Richard Avedon, el fotógrafo americano famosísimo en los retratos, ¿no? Del 20, fondos blancos, de manera que en la imagen fuese un puro grafismo, ¿no?
Los fondos blancos también están en el resto del grafismo del diseño, ¿no? En las ilustraciones, ¿no? En las ilustraciones aparece el instrumento, aparece la mano y aparecen los símbolos, ¿no? El instrumento por sí solo ya es un símbolo, ¿no? Pero es que los espejos son un símbolo, ¿no? La misma vegetación es un símbolo de, ¿no? Y bueno, esa es la aportación, ¿no? Gabriel apostaba mucho por eso, por estos trabajos que venimos realizando juntos, pero es verdad que en cierto modo la primera imagen del CD no es la panda, es lo que simboliza a la panda, ¿no? Esos símbolos, ¿no? Bueno, es verdad que eso había también que trasladarlo a la exposición, que es lo que hemos hecho, ¿no? Fusionando, haciendo, bueno, la fusión de géneros que tan contemporáneas, ¿no? Creando una serie de dísticos para que de un golpe de vista tuviese la fusión del retrato con la escena, con el paisaje, con la foto de detalle, y obtuvieras nuevas lecturas, ¿no? Una escena con un retrato te da una nueva visión, ¿no? Hablábamos, Gabriel y yo, de la necesidad de titular las piezas, los objetos artísticos que han quedado, ¿no? De manera que ayudemos a interpretarlos, ¿no? Cuando vemos a los retratos junto con estos son algunos de estos que usted menciona, ¿verdad? Sí, algunos de ellos que están expuestos en Andalucía Turismo en Málaga. Ya no vemos el señor mayor vestido o la manifestación de, ya vemos la juventud, la sabiduría, o bueno, la belleza, la virilidad, una serie de adjetivos que te transmiten las imágenes que no son más que los adjetivos que definen la manifestación, ¿no? Que es de lo que se trata, es un trabajo al servicio de la belleza de la manifestación, de la perdurabilidad de la manifestación, ¿no? Y es que está viva, ¿no? Es que si un chico de 17 años manifiesta esa pasión, ese trance, es que la manifestación tiene mucho todavía por ofrecer, ¿no? Es verdad que de qué manera, aparte del grafismo ese potente, casi de ilustración de prensa, con el color digital, de qué manera, ¿no? Hacer llegar con las imágenes todo ese realismo mágico, pues con esa magia, ¿no? De fusionar la realidad con esas imágenes oníricas, ¿no? Que hemos plasmado en la portada, ¿no? Y bueno, sobre todo es un trabajo que fusiona lo gráfico con el patrimonio andaluz, ¿no? Que es también de lo que se trata, ¿no? Y en ese sentido es otra de las aportaciones, ¿no? Hablar de patrimonio andaluz con un lenguaje potente como es la ilustración, ¿no? Y el valor de los símbolos, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente que a lo mejor estamos escuchándoles hablar y tendemos a confundir, ¿no? Parece como que buscamos fundir disciplinas, fusionar, como lo llaman ustedes, disciplinas, practicar el cross-model tan de moda, ¿no? En la época contemporánea, porque sí, pero es que realmente era un poco imposible transmitir tantas cosas, ¿no? Solamente mediante texto, porque ustedes quieren apelar a algo que solo se transmite cuando tocas un sentido en concreto que a lo mejor ni siquiera es solamente el sonoro o el de la audición o solamente el de la vista, ¿no? Pues sí, la verdad es que esa idea de integrar a la hora de apreciar un arte de varios sentidos era fundamental, más cuando hoy en día hay estudios que dicen que muchas de las cuestiones se captan porque se activan neuronas bidimensionales y tridimensionales también, y sobre todo porque estamos ante una manifestación, de las pocas manifestaciones musicales del sur, que lleva el tema del baile asociado a la música de calle. Es decir, muchos de los fandangos de hoy en día, el baile existe, pero no te lo encuentras con la manifestación de calle. Entonces, si queremos mostrar también la manifestación de calle, desde el punto de vista del baile es importante, es vital el tema de las imágenes. Y sobre todo, el tema de las imágenes en este sentido te abre mucho campo a la hora de ver esas sensaciones que transmiten aquellos que tocan, porque a veces son una verdadera amalgama con los instrumentos, es decir, se fusionan de tal forma con los instrumentos a la hora de interpretar esta música tan de raíz que no distingue cuando termina una mano y empieza parte, por ejemplo, del mástil del instrumento, desde el punto de vista de esa embriaguez sonora que se produce cuando llevan un tiempo tocando, y es sobre todo porque esas vibraciones que producen algunos de los cuerpos metálicos de los instrumentos provocan una resonancia
que te hacen llevar a este trance. Entonces esas resonancias, junto con una cuestión que a veces no ha sido muy estudiada, es unas polirritmias que se producen, igual que por ejemplo antes usted hablaba de África, que se producen estos trances también debido a unas polirritmias que se producen en los verdiales. Aunque hay una monotonía, es decir, un ritmo monótono, digamos base, que por ejemplo en el estilo Comares puede ser por rum, tum, 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 tum. Luego se produce un ritmo un poco asimétrico, tal como describe el etnomusicólogo francés y amigo nuestro Philippe Donier, que provoca una amalgama de ritmos que es lo que un poco te lleva a experimentar sensaciones distintas. Entonces este polirritmo, que es tan habitual es en músicas africanas y no tanto en nuestras músicas tradicionales, es lo que también ayuda a experimentar esas sensaciones de libertad dentro de ese ritmo monótono. Consentimiento de raíz, le vamos a preguntar por qué le han puesto ese nombre. Vamos a también hablar del proceso, porque yo creo que es una historia que nosotros teníamos mucho interés en saber las conclusiones, pero el proceso, lo que han hecho este año y medio, el esfuerzo de síntesis que han tenido que realizar y la cantidad de profesionales que han intervenido, nos resulta muy interesante. Pero lo que vamos a hacer, y nosotros aquí lo hacemos mucho, es poner un punto y seguido. Unas veces ponemos un vídeo, un reportaje, y hoy vamos a poner una canción, lo que pasa es que acompañada de imágenes. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? A continuación lo que vamos a escuchar es la interpretación de la panda de verdiales del Borges, que es una de las 6 pandas que interpretan el estilo Comares. Es importante también mencionar que el estilo Comares tiene tan pocas pandas porque no era una manifestación, no era un estilo que hubiese pandas antiguamente, simplemente era un estilo que se practicaba a nivel de familia, recordando un poco la historia de los moriscos cuando las zambras se prohíben, que lo siguen haciendo dentro de las familias, pero no fuera. Entonces, habitualmente de tradición oral se ha ido manteniendo a nivel de familia y no había pandas, hasta que quieren empezar a participar en la fiesta mayor, el 28 de diciembre, y entonces ahí empiezan a producirse las primeras pandas. Entonces lo que vamos a escuchar es una interpretación de esta panda de verdiales del Borges, una panda que tiene mucha fuerza a nivel instrumental y que provoca a pie de calle muchas sensaciones en las personas que lo escuchan. Bueno, pues vamos a prestar mucha atención a este montaje musical que les ofrecemos. Continuamos conversando después de haber escuchado, porque como hemos dicho, esto es un estudio un poco multidisciplinar que intenta fusionar diversos estilos y tenemos que también dar pie además que la tele se presta a eso perfectamente, tanto las fotos como las ilustraciones,
los textos quizá no tanto, resultan un poco pesados, pero sobre todo la música y el audio ahora con esas maravillosas televisiones que tiene la gente en sus hogares, pues seguro que la han percibido bastante bien. Ya nos ha explicado lo que hemos escuchado y por qué han escogido esa panda. ¿Por qué esto de Consentimiento de Raíz, Gabriel? Bueno, pues Consentimiento de Raíz también le dimos algunas vueltas, pero a mí me parecía muy importante, también la carátula también se aprecia un poco, es el tema de... porque queríamos jugar con varias cuestiones. Consentimiento desde el punto de vista de, por un lado, es decir, es una manifestación de muchos sentimientos, si tú no las sientes no las puedes expresar igual, aquello que no sientes no lo puedes expresar igual. Y también por otro lado porque queríamos hacer un poco de este estudio con el permiso de la raíz. Entonces el consentimiento es pidiendo un poco, respetando las raíces, pero desde un punto de vista de teniendo en cuenta estos sentimientos que sin ellos este producto artesano no tendría sentido. Entonces también aparece mucho a nivel de diseño de las ilustraciones, hemos intentado cuidar esta cuestión de que se aprecia ahí ese sentimiento, ese respeto hacia, es decir, aunque hay un toque modernista, digamos, o más moderno, tal como hemos podido apreciar antes a la hora de tratar las ilustraciones, pero creíamos que era muy importante también el tratamiento que le habíamos dado. ¿Cuál ha sido el proceso? 1 año y medio en el cual, bueno, pues cualquiera que ve el CD es como que al final ustedes sienten la importancia de decir, esto es solo una pequeña parte, ¿no? Porque realmente les daría, ¿para cuántas páginas me dijo usted antes? Bueno, realmente hay un estudio etnomusicológico que podemos publicar un libro, porque son 100 y pico páginas, más todo el archivo sonoro, transcripciones de todas las pistas del audio, tiene sus transcripciones de partituras musicales. Entonces, ¿cuál ha sido un poco el proceso, así por detallarlo? Sí, mira, el proceso un poco, hemos contado con distintos especialistas, técnicos de sonidos que trabajaban en Ceuta, aunque han venido de Ceuta, de Córdoba, diseñadores, fotógrafos también de Málaga, Juanma de Córdoba, aunque cuando empezamos a trabajar por cuestiones laborales estaban en Jerez de la Frontera. Entonces un poco el procedimiento fue, empezamos con el estudio etnomusicológico, tratándolo, luego hablando con la panda para grabarlo, estuvimos haciendo la grabación, pero a la misma vez iba un poco todo intercalado, porque a la misma vez que estábamos grabando había fotógrafos que estaban haciendo fotografías, Juanma ya estaba participando en el tema del diseño, venía algunos fines de semana allí al Borges, a esta localidad para estar viviendo un poco directamente la manifestación, porque lo que no queríamos es que todos los que participasen tenían que de una forma u otra vivir la fiesta más, es decir, porque si no sentían la fiesta no iban a poder transmitir aquello que queríamos un poco con la obra. Entonces todo ha sido un poco trabajándolo conjuntamente, aunque es verdad que en los últimos momentos ha sido directamente Juanma y yo los que nos hemos volcado más con el proyecto, en darle forma, en diseñar lo que era el libreto, maquetar un poco, incluso a veces jornada maratoniana de 12 horas sin levantarnos, pero bueno, cuando estábamos a gusto pues no notábamos el pasar del tiempo. Bueno, nosotros estamos encantados de que hayamos sido los primeros medios en hacernos eco del asunto, porque bueno, ha suscitado una gran expectación a nivel de medios nacionales incluso, ¿no? Sí, pues la verdad que sí. Es decir, yo pertenezco también a la Sociedad Española de Etnomusicología y a otro tipo de agrupaciones, asociaciones de este ámbito, entonces pues conozco a mucha gente pero nos pusimos en contacto una vez que teníamos el trabajo realizado con distintos medios que conocíamos y la verdad que ha creado bastante expectación, es decir, muchos de los medios que están especializados en esta materia, programas específicos de Radio 3, Radio Clásica, incluso periódicos de tirada nacional como El País, pues se han preocupado mucho en el mismo, les ha gustado, incluso van a publicar artículos concretos y monográficos dedicados a este trabajo. Y además las instituciones que también han querido respaldarle con casi un inusitado interés que usted se ha encontrado de ellas, ¿no? Sí, la verdad que algunas instituciones, aunque realmente era una producción totalmente privada, que no habíamos tocado muchas puertas, sí ha habido instituciones últimamente públicas como Turismo Andaluz, incluso la propia Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, que también le ha interesado el trabajo e incluso la exposición resultante de este proyecto y la va a proyectar en distintos ámbitos y foros. Aunque también nosotros vamos a promoverla en distintos ámbitos científicos como congresos nacionales e internacionales. Bueno, ¿dónde podemos adquirir esta maravillosa
obra que va más allá de un CD, que es mucho más que un estudio literario y que también es un cuaderno de ilustraciones, todo eso en uno. ¿Cuánto nos cuesta y aquí en Antequera si se puede adquirir? Sí, yo como tal como hemos comentado, estoy afincado aquí en Antequera en los últimos años, pues en Antequera podemos adquirirlo en Discos Sonar y en Librería San Agustín. Si no recuerdo mal, el precio más o menos medio es unos 13 euros, por lo que lo podemos adquirir. Luego en Málaga la mayoría de las librerías especializadas del centro de Málaga y tiendas como Disco, Candilejas también. Y a nivel nacional la librería especializada en música de España, la más importante, que es el Argonautas, que está en Madrid, también la distribuye por toda España. Entonces realmente creemos que es asequible, es decir, para lo que tiene, que incluso tiene un libreto con información bastante valiosa de 50 páginas, hemos querido que tenga un precio bastante asequible a la actualidad de hoy en día. Bueno, nos están pidiendo paso nuestros compañeros porque ahora tenemos la sección de cofradías, que hay muchísima gente que está pendiente de que comience. Juan Manuel, ¿alguna cosita más que aportar? Que le hemos escuchado poco. ¿Por qué hay que adquirir esta obra? Bueno, ya nos despedimos. Porque lo que hace Gabriel siempre es digno de tener en casa, y también porque, permítame, Gabriel, bueno, porque mientras que lo estás escuchando vas desplegando y te vas adentrando mediante las ilustraciones en la realidad y mediante la realidad en la magia, ¿no? Porque vas de la fantasía a la realidad, de la realidad a la fantasía, ¿no? En cuanto a que de las ilustraciones pasa a las fotos, de las fotos vuelves a las ilustraciones, ¿no? Y al símbolo, ¿no? Y el valor de la tierra, ¿no? De lo que nace de la tierra, de la verdad que hay en la tierra, ¿no? En este caso representado por la vid y por esa mano que se funde y llega a la música y llega a reflejarse en nosotros mismos en la actualidad, ¿no? Por eso lo del símbolo del espejo, ¿no? Y bueno, y porque está muy cuidado también, ¿no? El mismo tacto, hablamos ya más allá de los sentidos visuales, auditivos, el disco está cuidado en todos los sentidos, ¿no? Al tocarlo, el mismo barniz. Yo creo que lo que tenemos que hacer es recomendar a la gente que una vez que decida indagar un poco, se compre el disco y luego se ponga otra vez la entrevista que acabamos de hacer, donde los autores lo explican una y otra vez a través de internet, que eso se puede hacer ahora. Juan Manuel Morales, Gabriel Marín, enhorabuena por este trabajo, que tengan ustedes mucho éxito y esperamos, bueno, pues esa presentación en Turismo Andaluz y los siguientes proyectos que ustedes tengan. Aquí estamos para darle difusión siempre. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.